Bienvenidos a Letreando con Ligia Álvarez. Hoy vamos a hablar un poco sobre conceptos básicos de dramaturgia. De acuerdo con el diccionario de teatro de Pavis, viene de un término griego que significa componer un drama. Según otro autor, es el arte de la composición de obras teatrales. Según un autor citado por Pavis, es el arte de la composición de obras teatrales. En su sentido más general es la técnica o ciencia del arte dramático que busca establecer los principios de construcción de la obra. Esta noción presupone la existencia de un conjunto de reglas específicamente teatrales cuyo conocimiento es indispensable para escribir una obra y analizarla correctamente. Desde este punto de vista, se podría afirmar que la dramaturgia es arte y técnica. Arte porque los textos creados por un autor son producto de su imaginación, vivencias particulares y del contexto sociohistórico y cultural que le tocó vivir. Es técnica porque es preciso seguir unos principios fundamentales para la construcción de la obra dramática. La dramaturgia es el conjunto de reglas y normas que entran en juego para la elaboración de un texto dramático. El autor, es decir, el dramaturgo, debe manejarlas antes de la elaboración del mismo. Por eso es necesario conocer los elementos que conforman la estructura dramática de un texto teatral, para de esta manera proceder con propiedad y terminar el texto dramático. Antes de empezar a escribir un texto dramático, es preciso elaborar un boceto del mismo. De esa manera tenemos todo resuelto antes de comenzar con la creación de los diálogos o dialogar. El boceto debe contener los siguientes elementos. Título. Se decide una vez concluido el boceto o la obra. Tema, es decir, ¿cuál es el asunto que quiero tratar en mi obra? Premisa, ¿qué quiero decirle al público espectador o a los lectores sobre el tema en particular que escogí? Argumento es la historia que se cuenta en el texto dramático, es el cuento, qué es lo que sucede en un párrafo como máximo. Personajes. Es preciso conocerlos muy bien. Se debe realizar un análisis cuadridimensional de los personajes. El análisis cuadridimensional de los personajes contiene 4 aspectos: físico, psicológico, social y teatral. Estos aspectos deben estar claros para el dramaturgo antes de dialogar. También se pueden elaborar biografías de los personajes para que no quede nada fuera, o entrevistar a los personajes. Es una buena técnica esto de entrevistar a los personajes. Conflicto es el enfrentamiento de 2 fuerzas antagónicas. Este enfrentamiento puede darse entre 2 personajes o entre un personaje y situaciones que se convierten en obstáculos para que él o ella alcance su objetivo. Si es un monólogo, entonces el conflicto es interno del personaje. Es importante señalar
que el conflicto es el corazón del drama. Escena necesaria u obligatoria es aquella que el espectador o el lector está esperando que suceda. Escena culminante es la escena que, sin llegar a ser clímax, presenta tensión. Clímax es el momento de máxima tensión en la obra, cuando finalmente sucede lo que se venía venir. Desenlace. Después del clímax llega el desenlace. Es el momento cuando se resuelve el conflicto. Según Pavís, es cuando se solucionan las contradicciones y se resuelven los hilos de la intriga. Sinopsis. En el boceto es el detalle minucioso de lo que sucede en cada escena o cuando entra o sale un personaje. Antes de dialogar, es preciso tener claro este aspecto. Una vez terminado el boceto, es el momento de comenzar el texto dramático. Recuerda que consta de 2 elementos: diálogos y acotaciones. Los diálogos consisten en la conversación entre los personajes. Para lograr el dinamismo de los diálogos es necesario que sean cortos. Si es un monólogo, la conversación que establece el personaje puede ser con un objeto, con un personaje que no tiene parlamento, con el público. Si es un soliloquio, entonces es una conversación del personaje consigo mismo. Es como pensar en voz alta. Las acotaciones se refieren a notas o indicaciones por parte del dramaturgo acerca de los personajes y la escena. Gracias por la atención. Me despido.